Jesús, nuestro paradigma de sabiduría, de sabiduría. Les invito a buscar en vuestras Biblias, amados hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, Juan, capítulo 4, versículo... Juan, capítulo 4, versículo 10 al 14. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 10 al versículo 14. Dice la palabra del Señor. Juan 4, del 10 al 14. ¿Pueden mirar las pantallas también? Ok. Bueno, voy a leerlo, hermano. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Palabra de Dios, que Él la bendiga en nuestros corazones. Les invito a orar. Jesús, nuestro paradigma de sabiduría. Vamos a orar. Te damos gracias en esta mañana, amado Dios, por la bendición de leer tu palabra en este instante, después de haber adorado tu nombre. Ahora, Padre Santo, rogamos que hables a nuestras vidas, porque tu pueblo necesita escuchar tu palabra. Toma, Señor amado, el control de mis labios, de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu. Y yo solamente, Padre Santo, sea un canal en el cual fluyas tú y hables a nuestras necesidades y transmitas, Señor, tu palabra a nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, uno de los nombres que se le da a Jesús en su ministerio en la tierra era Rabí, que traducido al español es maestro. Jesús, un maestro excelente, un maestro excepcional. Una de las características que tenía Jesús cuando él enseñaba era que él lo hacía con autoridad. Dice la palabra que en ocasiones la gente decía: este enseña con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Este enseña con ejemplo de vida. La palabra de Jesús, la palabra que Jesús enseñaba, él la respaldaba con su vida, con un estilo de vida diferente, con un estilo de vida sin pecado. Me es tan familiar escuchar a nuestro Señor Jesucristo siendo ejemplo, que es una satisfacción eterna lo que causa en el corazón de un ser humano. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es ejemplo para las personas, para la familia, entonces sabemos a quién imitar, a quién seguir. Por eso en todo este ciclo de estudios, de mensajes de la palabra, hemos visto a Jesús como nuestro paradigma, a quién imitar, nuestro espejo, en quién mirarnos, con el amor, con la humildad, con la justicia social, con la oración, etcétera, etcétera. El domingo pasado, que era el Día de las Madres, hablábamos de Jesús como paradigma de hijo. Él era un hijo perfecto y fue un hijo especial para que nosotros pudiésemos imitar lo que él también hace. Me gusta lo que dice el apóstol Juan, cuando en la tercera epístola de Juan él escribe y dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, como él anduvo. Por eso ahora, cuando habla de Jesús como paradigma de sabiduría, quise buscar dos pasajes bíblicos que muestran la sabiduría excelente de nuestro Señor, el cual nos ayuda a nosotros a poder imitarlo en momentos difíciles en los cuales Él también tuvo que enfrentar. Uno de estos momentos fue cuando Él se encuentra con una mujer que no era de su raza, que era una samaritana, que tenía su raza mezclada, que estaba bajo
una posición religiosa, cultural, que difería de Jesús, que era judío. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4, una de las historias más bellas y más conocidas de las Escrituras, la mujer samaritana en el encuentro con Jesús, cómo Jesús sabiamente le responde a esta mujer, a tal manera que de una prostituta, de una mujer que no tenía un esposo fijo, que había tenido 5 maridos, y el que tenía no era de ella, no era ni siquiera el marido de ella, cómo el Señor la transforma de una manera excelente para que de una persona indeseable, alguien que nadie podía ni siquiera mirarla, ni siquiera ella podía estar con las mujeres del entonces, las mujeres castas de la sociedad, ni siquiera podía buscar agua a la hora que las mujeres buscaban agua en el pozo de Jacob. En ese entonces Jesús la transforma de una mujer inservible a una misionera que llevó el evangelio a toda su comunidad, y todos entonces pudieron conocer a Jesús. Cómo las palabras de Jesús cambian los corazones. ¿Alguien dice amén? Amén. Amados, el Señor cambia los corazones. Cambió a esta mujer como cambió mi vida, como está cambiando a ti, y sigue cambiando al ser humano. Ese es lo que hace el Señor Jesús. Por eso podemos seguir sus pisadas. Por eso Él es nuestro paradigma. Por eso Él es nuestro ejemplo. Y aquí en esta historia Jesús va de camino hasta Galilea. Pero dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Hay un problema serio en el momento en el cual Jesús está enseñando, o Jesús está ministrando en la tierra de Palestina. La tierra de la Palestina estaba formada por 3 grandes provincias. La provincia del norte, llamada Galilea, la provincia del sur, llamada Judea, y la provincia central, llamada Samaria. Tanto en el norte como en el sur, es decir, tanto en Galilea como en Judea, existían los descendientes de Israel que podían ver hacia atrás y podían canalizar su genealogía y estar convencidos de que eran judíos, verdaderamente judíos. Era un problema racial. Los judíos, siendo para ellos el pueblo de Dios, eran alguien muy especiales, que ellos necesitaban tener bien canalizado su genealogía, de dónde habían salido, de las 12 tribus de Israel. Pero hay un problema en la provincia llamada Samaria, y es que cuando el reino de Israel se divide en dos, después de que se cae la unión del reino, que fueron solamente 3 reyes de Israel que pudieron mantener el reino unido, es decir, fue Saúl, David y Salomón, tenían el reino unido. Pero cuando llegan los hijos de Salomón, Roboam, se divide el reino en dos. 10 tribus quedan al norte y 2 tribus quedan al sur. Se divide en el reino del sur y el reino del norte. En el reino del norte hay un problema. Todas esas tribus van de continuo a alejarse y alejarse de Dios. De tal manera que Dios envía a los asirios, toman a esas tribus, de tal manera que el reino del norte desaparece. Hay una mezcolanza de cultura, de raza, de religión, de tal manera que los descendientes de la tribu del norte al final se convierten en samaritanos. Es decir, que eran mitad judíos, mitad de otros tipos de razas, de tal manera que los judíos no tenían muy buena relación con los samaritanos. Por lo tanto, los judíos ni siquiera trataban de andar si tenían que ir al norte, a Galilea, o viceversa, del norte, de venir al sur, a Judea, no pasaban por Samaria. Daban una vuelta grandísima por el desierto, por todo, al lado derecho del río Jordán, daban una vuelta para no pasar por Samaria. Pero dice la palabra del Señor que en este momento Jesús le era necesario pasar por Samaria. A Él le era necesario pasar por Samaria. Y esto me da una gran esperanza, y por esa razón yo sigo a Jesucristo, porque a Jesús no le importa los problemas raciales. A Jesús no le importa que tú seas cubano, puertorriqueño, hondureño, mexicano, guatemalteco, de cualquier raza. El Señor va a llegar a tu vida
porque Él no le importa. Lo de Él es llegar a ti para salvarte, para hacer de ti a alguien diferente, alguien especial. Y en este instante, cuando llega a mediodía a cierto lugar donde estaba el pozo de Jacob, dice que los discípulos salieron a buscar algo de comer y Jesús se quedó allí en el pozo de Jacob. Y cuando estaba en el pozo de Jacob, llegó la mujer samaritana. Esta mujer que tenía que venir exactamente a mediodía a buscar agua, imagínate el sol que había en ese entonces, es un lugar bien desértico. El año pasado mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ir a Israel. Y esta parte es una parte bien desértica, una parte que es bien caliente el sol, es algo prácticamente insoportable. Las mujeres finas, castas de las aldeas de Betania, de las aldeas de Samaria, ellas venían temprano en la mañana con su cántaro de agua, iban al pozo de Jacob, llenaban el cántaro, se lo ponían a la cabeza e iban con agua fresca para sus casas. Pero esta mujer, que era la mujer samaritana, no se dice nombre, no encontramos el nombre, solamente la mujer samaritana, era una mujer que no podía venir con las otras mujeres a la mañana a buscar agua. Tenía que venir a mediodía, cuando ninguna otra mujer pudiera venir con ella, porque era una mujer de mala calaña, era una mujer despreciada porque no era una mujer buena. Era una mujer que le quitaba el marido a las mujeres que estaban allí, que venían con ella. Imagínense la situación de aquella mujer. Sin embargo, Jesús no llegó en la mañana a ver a las castas. Jesús no llegó en la mañana a ver a las pulcras. Jesús no llegó en la mañana a ver a las mujeres que tenían una moral elevada. Él llegó a mediodía y es exactamente aquí donde se encuentra una de las narraciones más excelentes de la sabiduría y el amor de Dios con respecto a mujeres tal como estas. Y aquí en este instante, cuando de una manera muy especial llegó la mujer a donde estaba Jesús y Jesús le dijo: dame de beber. Y la mujer le dice: Señor, pero ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pides a mí, primeramente que soy antes de samaritana, mujer, y después mujer samaritana, tú me pides de beber? Porque usted sabe bien que entre judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Él exactamente está exponiendo un problema cultural, un problema religioso y un problema moral que había entre judíos y samaritanos. Y ahora Jesús le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, el versículo 10 dice: tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer se quedó atónita con aquellas palabras porque ella estaba confundida, y la mujer le dijo: Señor, ella seguía pensando en el agua natural que había en el pozo. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús les dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer sinceramente nunca había escuchado hablar de esa manera a nadie, y menos a un judío. De tal manera que Jesús, cuando se enfrenta a la mujer samaritana, Él está trascendiendo las barreras culturales y las barreras sociales. En la sabiduría de Dios estaba de que para que llegase a los samaritanos el evangelio del reino, para que la puerta del evangelio se abriese a los samaritanos, era necesario que el Hijo de Dios pudiera romper esa barrera cultural, pudiera romper esa barrera racial, pudiera romper esa barrera social. Por eso Jesús toma la iniciativa de llegar, y llegó exactamente a la persona al parecer menos indicada, porque las incongruencias de Dios son así. Dios
actúa muchas veces de la manera que tú y yo no entendemos, pero Él sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Por eso, en su sabiduría, Él no iba a llegar a otra gente que aquella mujer que más necesitaba del Señor. Él rompe completamente esta barrera. Él rompe y le dice a esta mujer: si tú sabes con quién esto estás hablando, tú vas a, en vez de yo pedirte a ti agua de beber, tú me pedirías a mí agua viva. Pero ella todavía en su raciocinio decía: no tiene con qué sacarla, ¿de dónde me vas a dar agua? Ella pensaba que era el agua natural, pero Jesús le estaba hablando de un agua espiritual. Por eso Jesús le dice de esta manera: si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer dice: dame de ese agua. Yo quiero ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Interesante lo que ella estaba exponiendo con esta declaración. Ella estaba diciendo: yo tengo un problema, tengo que venir a sacar el agua. Y como tengo que venir a sacar el agua, y como yo soy una mujer como la que soy, tengo que venir a sacarla a la hora más difícil, a mediodía. Dame de ese agua para yo no tener que volver. Satisface esa necesidad en mí, yo no quiero tener que regresar. Qué bueno sería que ese agua yo la tuviera, según dice ella. Pero Jesús, entendiendo su incapacidad de entender lo que Jesús le quería hablar del agua de vida, el agua viva, que podía saltar en ella, en el espíritu, para vida eterna, la mujer le dijo: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús quiere centrarla en su necesidad. Dese cuenta que la sabiduría de Jesús quiere llevarla a, como ella no entiende espiritualmente como Jesús le está hablando, dice: tráeme a tu marido, ven, tráeme a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18, ¿qué dice? Porque, léalo conmigo. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Una mujer que por primera vez ve a un judío en un lugar determinado, de momento este hombre le declara su vida totalmente. Lo miró, Jesús la miró a ella en el corazón, la mirada de Jesús fue retrospectiva, la miró hacia atrás, dijo: has tenido 5 maridos, y el que ahora tiene, el número 6, no es tu marido. Usted se imagina por qué, ahora entiende por qué razón la mujer no puede venir con las otras mujeres del pueblo, porque tal vez una de esas mujeres que venía en la mañana a cargar el agua es la que ella le estaba quitando el marido. ¿Usted está dando cuenta de la situación social a la cual se está enfrentando esta mujer? Por esa mujer le dice: para no tener que venir a sacar el agua, dame de ese agua, yo necesito de ese agua. Entonces, dice la palabra, le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. La sabiduría de Jesús era tal que la había descubierto tal cual era, se había dado cuenta quién era, y ella reconoce que con quien está hablando no es cualquier persona, es alguien que sabía quién era ella sin conocerla. Me parece que eras profeta y que eres profeta. Y esta mujer entonces establece un conversatorio con ella, con Jesús, de una manera ahora religiosa, y ahora saca el elemento religioso. Den cuenta cómo Jesús desmenuza todo, y Jesús rompe todas aquellas barreras que aquella mujer pone para poder conocer, para que no entendía quién era el Señor. Y ahora le habla de una manera religiosa. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús le está diciendo, mira, el problema que hay entre samaritanos y judíos no solamente es social, no solamente es un problema moral, no solamente es un problema cultural, es también un problema religioso. Porque Jeroboam, cuando logra hacer la división del reino, en un monte que hay en Samaria llamado monte Gerizim, él establece un lugar de culto para que los de esas tribus no fueran a adorar a Jerusalén. Él establece un lugar de culto, y ese lugar de culto en el monte Gerizim es un lugar en el cual cae conflicto con los judíos, porque los judíos decían que era en Jerusalén que se debía adorar y estos samaritanos que eran en Gerizim. Por eso esta mujer está estableciendo ello. Y Jesús le dice, mira, ¿sabes qué te voy a decir, mujer? Que va a llegar el momento que no va a ser ni en este monte, ni va a ser en Jerusalén, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿dónde? En espíritu y en verdad. Porque el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Usted puede seguir, hermanos, la lectura de esta historia y puede ver de qué manera el Señor transforma a esta mujer y de qué manera esta mujer se convierte en una mujer, en una misionera que llega y corre hacia lo suyo y dice, corran, he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. Y dice la historia, el capítulo termina cuando esos hombres y toda aquella aldea conoce a Jesús. Y le dicen a la mujer, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros hemos experimentado y hemos visto que Él es el Hijo de Dios, que verdaderamente Él es el Mesías. Amados hermanos, yo quiero decirle que Jesús entra a un corazón rompiendo las barreras culturales, rompiendo las barreras sociales, rompiendo las barreras religiosas, porque lo que desea el Señor, amados, es llegar al corazón de aquellos necesitados completamente. Amados, ¿qué nos enseña Jesús con esto? Que no importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Amados hermanos, el Señor anhela que tú y yo seamos como Jesús, que penetremos la cultura, que penetremos a las personas, que lleguemos con un mensaje de sabiduría, pero con un mensaje de amor, y le puedan decir, ¿sabe? No es que de esta manera se debe adorar o de aquella manera, o en este lugar o en aquel lugar. Los que verdaderamente adoran al Señor lo adoran en espíritu y en verdad, porque es exactamente la relación que Dios quiere con una criatura, que la criatura pueda conocer y conectarse directamente con Dios a través de un corazón sincero y un corazón sensible para la gloria y la honra del Señor. Amados hermanos, cuando usted ve a Jesús hablando con esta mujer, te das cuenta de que el amor de Dios es tan grande que puede perdonar a aquellos menos vistos en la sociedad como gente agradable. Dios puede perdonarlo y con su sabiduría puede quitarle todas las dudas de la mente para que las personas puedan entender el gran amor de Dios que ha derramado para todo ser humano. Amén. Levante la mano a aquellos que dicen, a mí el Señor me salvó y yo no era nadie. Amén. No merecía nada y Él me rescató. Levante la mano y diga, ¿quién dice amén? Gloria al Señor. Ahora vamos a otra historia que tal vez le sacuda un poco más. Y esta historia aparece también en Juan, pero ahora en el capítulo 8 y los versos del 1 al 11. En Juan capítulo 8 del 1 al 11 nos encontramos con otra historia que sacude a todo ser humano cada vez que lo leemos. Recuerden Jesús, paradigma de sabiduría. Y es aquí nos encontramos con la historia de la mujer adúltera. La mujer adúltera, la que fue sorprendida en el acto del adulterio. Versículo 1, y Jesús se fue del monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Poniendo en contexto lo que ocurre en esta historia. Jesús, como maestro, estaba siempre enseñando la voluntad de Dios y lo que Dios quería para con el hombre. Pero ahora los otros maestros de la ley, que le tenían envidia porque la gente lo seguía más a él, a Jesús, que a ellos mismos, porque se daban cuenta que los otros eran unos hipócritas y Jesús hablaba la verdad. Ahora vienen y encuentran a una mujer que estaba traicionando a su marido en adulterio, y la encuentran y la traen delante de él. Dicen: mira, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, por lo tanto la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, lapidarla es apedrearla, matarla a pedradas. Y ahora, ¿tú qué dices? Y es interesante porque estos hombres y mujeres tal vez que hayan ahí, todos los que estaban allí, estaban diciendo parte de la verdad, pero no toda la verdad. Porque en la ley de Moisés, usted va a encontrar que la mujer que esté adulterando, sí es apedreada, pero también el hombre. Los dos debían traerlos, pero ellos no trajeron al hombre, ellos trajeron solo a la mujer, porque querían probar a Jesús, querían desquitarse con aquella mujer y ver que Jesús era un falsante. Pero Jesús, como es sabio, como es Dios, dice la palabra, y es lindo como el proceso de esta conversación, porque ejercen un problema serio este es un problema que los seres humanos muchas veces caemos en él cuando no se da una respuesta con sabiduría. ¿Sabe cómo se llama ese problema? Presión de grupo. Esta gente ahí empezaron a ejercer presión de grupo sobre Jesús y dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, por lo tanto hay que apedrearla, vamos a matarla porque la ley lo dice. ¿Qué tú dices? Una presión de grupo. ¿Qué hizo Jesús? Mientras todos lo presionaban, él se mantuvo en silencio y escribía en tierra. Y dice de la palabra que como él se quedaba callado, él no se dio a dar una respuesta en el instante, y eso nos enseña a nosotros también. Recuerden que él es nuestro paradigma. A veces es mejor escuchar 2 veces. ¿Cuántos oídos tenemos? 2 oídos. ¿Cuánta boca? 1. Por eso es mejor escuchar 2 veces y hablar 1. Escucha primero y después habla. Es lo que hace Jesús. Él escuchó, dice la palabra, y con versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa presión de grupo que ejercían aquellos fanáticos de la ley, ese tipo de personas que Jesús después habla de ellos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Jesús hablaba de ellos porque ellos lo que querían en realidad era hacer quedar mal al maestro. Pero Jesús lo único que le dijo fue: si alguno de ustedes está sin pecado, lance la primera piedra. Dice la palabra que desde el mayor hasta el menor, todos se fueron, acusados por su conciencia. ¿Quién sabe si dentro de los que estaban allí habían algunos que tal vez ya habían estado hasta con esa misma mujer? Alguien dice, y eso no es bíblico, pero alguien dice que lo que Jesús estaba escribiendo con su dedo en tierra era, por ejemplo, Francisco
día 15 de Nisan estuviste con Margarita. Imagínense que el Señor estuviera señalándole los pecados, o mentiroso, o adúltero, o fornicario, o esto, o engañador, ¿quién sabe lo que el Señor escribía en tierra? Lo que sí te digo es que cuando aquellas personas vieron o escucharon las palabras de Jesús, su conciencia los acusó, y todos que tenían sus piedras en las manos para tirarle a aquella mujer, lanzaron las piedras y se fueron. Amados hermanos, Jesús prefirió ensuciar su dedo en el polvo de la creación que ante ensuciarlo en el pecado ajeno. Siempre recuerdo esto, que cuando era niño lo escuché a un pastor. Cuando alguien apunta con el dedo y te dice, eres pecador o haces esto, apunta con uno, pero tiene 3 dedos que te están apuntando a ti. Y eso nos enseña, amados hermanos, que todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos que el Señor intervenga en nuestras vidas y nos perdone. Porque cuando juzgamos, nosotros nos estamos juzgando 3 veces. Amados hermanos, cuando terminan aquellos hombres y se van, dice la palabra del Señor, Jesús se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo, ¿qué más? Ni yo te condeno. Vete, ¿y qué más? Y no peques más. Vete y no peques más. Amados hermanos, qué sabiduría la de nuestro Maestro. Con una simple palabras destruyó todo un plan formado para acusar al Maestro y a la mujer, que era pecadora, pero no era lo que la palabra enseñaba. Qué sabiduría la del Maestro cuando él pudo quitarle la condenación injusta que iban a tener con ella, porque la ley sí decía que había que apedrearla, pero junto con él, y lo que querían ensañarse en aquella mujer, había también un problema de género en aquel lugar. Y Jesús inmediatamente, con su sabiduría, sin tener que decirle blanco, prieto, marrón o oscuro, nada más le dijo, si alguno de ustedes no tiene pecado, tire la piedra. Como a Jesús no hay que lo engañe, porque Él mira el corazón, porque Él sabe lo que hay dentro, porque Él sabe lo que hay en el corazón, como Él no hay que lo engañe, Él le habló exactamente al punto donde todos, acusados por su conciencia, lanzaron las piedras pero al suelo y se fueron, acusados por su conciencia. Qué maestro el que tenemos nosotros. Qué bendición, amados hermanos, es tener a un Dios que sabe responder de una manera excelente. Y cuando fue atacado y cuando quisieron acabar con él, de una manera excelente daba una respuesta que todos quedaban paralizados por su sabiduría. Por eso cuando él tenía 12 años, hablamos el domingo pasado, los escribas y los fariseos que estaban en el templo, los doctores de la ley, y cuando llegó María le dijeron, ¿quién es este niño que formula tales preguntas? A los 12 años tenía confundido a los doctores de la ley. ¿Quién es este que está? ¿Quién es? No, casi nadie. El Hijo de Dios. El Rey de Reyes, Señor de Señores, hecho hombre. Nuestro Señor Jesucristo, que es ejemplo de que podamos seguirle. Por eso dice, Señor, dame sabiduría para tomar decisiones correctas en la vida, para dar respuesta correcta. Dame sabiduría para no actuar con impulso. ¿Qué pasa, hermanos? Que nosotros muchas veces actuamos en base al impulso. A veces nos movemos de una forma u otra por el impulso y sale de nuestra boca palabras que no son las correctas. Por eso Jesús, toma con calma. Como tenemos que aprender del Señor, ¿no es verdad? Como tenemos que aprender del Señor lo que Él hace.
Y no lo tenía a colisión ahora, pero recuerdo un pasaje que fue extraordinario. Cuando a Jesús le preguntan de quién, si se le debía dar impuesto al César, ¿o no? ¿Recuerdan? Hermano, es un pasaje que a Jesús quieren probarlo. Si Jesús dice, y ahí está. Si Jesús dice, hermano, no puedo pagar hasta al revés. Si Jesús dice, que no le dé impuesto al César, ¿qué pasaba? Acusaban a Jesús de que estaba en contra del gobierno, que no diera los impuestos. Y si decía, den los impuestos, ¿qué pasaba con los judíos? Imagínense, los judíos estaban en contra de los romanos, porque lo estaban saqueando con los impuestos. Entonces, cuando le preguntaron a Jesús, ¿es lícito dar impuestos al César? ¿Sí o no? ¿Qué Jesús le dijo? Deme una moneda, por favor, un denario. Cuando dieron el denario, Jesús dice, ¿de quién está esta inscripción en el denario, en esa moneda? ¿Quién es el rostro que está ahí? ¿Qué le dijeron? El César. ¿Qué le dijo Jesús? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que, mis hermanos amados, tenemos un Señor sabio que es digno de imitar. Sus respuestas son sabias. Lo hizo en este mundo de una manera extraordinaria, de una manera especial. Por esa razón, amados hermanos, Él es nuestro paradigma de sabiduría. Pidamos al Señor, Señor, ayúdame a ser sabio. Por favor, ayúdame a ser sabio, para poder entender y responder como es prudente, como es correcto, como enseña tu palabra. Amados hermanos, la sabiduría, dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. Entonces, si no vamos a la palabra, si no entendemos la palabra, si no conocemos la palabra, si no tratamos de vivir la palabra, entonces podemos responder basado en nuestras opiniones. Porque yo creo, porque yo entiendo, y muchas veces lo que yo creo y lo que yo entiendo no es lo que dice la palabra, lo que enseña la palabra. Así que actuemos como dice la palabra, como hizo Jesús, y vivamos, amados hermanos, en este mundo con sabiduría. Que Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana hermosa. Que en la semana, cuando estés en las casas debatiendo estas preguntas que se le va a mandar dentro de un ratico a los líderes, sea una bendición y tú puedas, igual que Jesús, romper las barreras, romper todo lo que nos sirve, ir a la palabra y conocer la palabra para entender y dar la respuesta correcta, y que pedirle, Señor, ayúdame, Señor, a ser como tu sabio, para que todos puedan entender que eres tú el que está conmigo. Cuando Jesús hablaba, la gente decía, ¿quién es este que habla con autoridad? ¿Quién es este que formula tales preguntas? ¿Quién es este? Él es ejemplo de vida. Él es nuestro Dios, el mejor de todos, el máximo, nuestro Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano. Vamos en pie.